Del lamento a la celebración, la suprema razón de nuestra adoración. Y estudiaremos hoy el Salmo 30, un salmo de David. Pero a manera de introducción, déjeme contarle una historia acerca de un hombre de nombre David Foster Wallace. Fue un conocido poeta y escritor norteamericano, contemporáneo. Tal vez una de las razones para que este nombre sea reconocido no son sus libros, porque tal vez ninguno de nosotros ha escuchado ni siquiera su nombre. Pero la razón por la que este hombre terminó siendo bastante reconocido fue por un discurso que pronunció en una ceremonia de graduación en la Universidad Kenyon College en el año 2005. Este discurso habló de manera profunda acerca del ateísmo y la adoración. Y este hombre dijo lo siguiente. Este hombre dijo lo siguiente, hermanos. Lo cito textualmente. En las trincheras del día a día de la vida de un adulto no existe el ateísmo. No hay tal cosa como el no adorar. Todo el mundo adora. Y quizá la única razón por la que debamos cuidarnos al elegir qué adorar es que cualquier camino espiritual, sea lo que sea que elijamos, nos devorará vivos. Si eligen adorar el dinero y los bienes materiales, nunca tendrán suficiente. Si eligen su cuerpo, la belleza y ser atractivos, siempre se van a ver feos. Y cuando el tiempo y la edad se manifiesten, padecerán 1.000.000 de muertes antes de que al fin se les entierre. Si eligen adorar el poder, terminarán volviéndose débiles y necesitarán cada día más poder para no creerse amenazados por los demás. Si eligen adorar su intelecto, serán reconocidos como inteligentes, pero terminarán sintiéndose estúpidos, un fraude, siempre al borde de ser descubiertos. Aunque este hombre se consideró a sí mismo como un ateo y murió así, sus palabras resuenan con una gran verdad. Elegir qué adoramos es cuestión de vida o muerte. Es algo fundamental. Y este hombre, Foster Wallace, así lo entendió. Tristemente, 2 años después de pronunciar este discurso, se quitó la vida en medio de la batalla contra la depresión. Seguramente lo hizo sin haber elegido qué adorar. Así que mis hermanos, todo el mundo adora. Nuestros corazones son una fábrica de ídolos, dijo el reformador. Bien sea que acertadamente, como lo creemos nosotros, elijamos adorar al Dios vivo, o bien sea que elijamos cualquier otra cosa. Así que esta verdad nos debe llevar a buscar respuesta a una pregunta que todos los hombres debemos hacernos. ¿Cuál es la razón por la que nuestros corazones arden en adoración? ¿Cuál es la razón por la que nuestros corazones adoran? Así que permítame leerle lo que escribe el rey David en el Salmo 30. Dice de la siguiente manera: Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descendiese al sepulcro. Canten alabanzas al Señor ustedes santos y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En cuanto a mí, en mi prosperidad dije: jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro y fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada.
Oh Señor, te daré gracias por siempre. Amén. Permítame orar, hermanos. Oh Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque esta es tu gracia y tu misericordia, tu favor para con nosotros, que nosotros podamos venir hoy, Señor, gozosos y llenos en nuestros corazones de alegría y gratitud para alabar tu santo nombre. Oh Señor, te pedimos que esta palabra, que es tu palabra, Señor, cale en nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos encontrar la verdadera razón para adorarte, para exaltarte y para proclamarte, Señor. Yo te pido que me ayudes, Señor, y me asistas para hacerlo fielmente para tu gloria, Señor. Y te pido que ayudes a mis hermanos a tomar de esta palabra para poder vivirla todos los días de su vida, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La respuesta a esta pregunta de ¿cuál es la razón por la que nuestros corazones arden en adoración? Podríamos extraerla de este texto y podríamos simplificarla en la siguiente respuesta. Porque el Señor ha cambiado nuestra condición mostrando su favor, llamándonos a vivir en gratitud eterna. Esa es la respuesta que parece plantear el rey David a la razón por la que nuestros corazones arden en adoración. Y déjeme mostrarle 3 razones por las que deberíamos considerar que esa es la respuesta adecuada que nos da este salmo. La primera de ellas la encontraremos en los versos 1 al 4. Y es que la razón por la que nuestros corazones arden en adoración es porque el Señor ha cambiado nuestra condición, mostrando su favor y llamándonos a vivir en gratitud eterna. Y ahora lo hace haciéndonos pueblo suyo. El Señor nos ha llamado y nos ha hecho pueblos suyo, santificados para su gloria. Los versos 1 al 4 dicen de la siguiente manera: Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con tu vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor ustedes, sus santos, y alaben su santo nombre. Las primeras palabras con las que el salmista empieza esta declaración son sumamente contundentes y muestran la actitud que todos debemos mostrar frente al Señor. ¿Cómo debe lucir un creyente en medio de la adoración? El rey David dice: yo te ensalzaré, yo te exaltaré o yo te glorificaré. Una traducción menos literal de este texto diría: Dios mío, yo te alabo. Y hemos dicho antes que nadie puede vivir sin pensar que adora de alguna manera. Y así lo afirma el salmista. Solo que él declara a quién alaba y a quién exalta. Pero el Señor mismo y el salmista también nos proporcionan razones por las cuales le adoramos. Así que lo primero que podríamos encontrar es por qué el salmista está alabando al Señor en esta ocasión particular. Y él dice: porque me has elevado, porque no has permitido que mis enemigos se rían de mí, porque tú no has permitido que yo descienda al Seol, porque has salvado mi alma. Todas estas manifestaciones del salmista nos hacen pensar que adoramos porque el Señor ha salvado nuestras vidas. Adoramos al Señor porque Él nos ha salvado. ¿Y de qué nos ha salvado el Señor? El Señor nos ha salvado del peor de nuestros males. El Señor nos ha salvado de la muerte espiritual en la que en otro tiempo nosotros anduvimos. El Señor nos ha redimido. El Señor nos ha redimido, hermanos. Según las Escrituras, este tema es central en la obra salvadora. La redención implica un rescate, una liberación, ¿verdad? Ser redimido de algo
No es simplemente una extraña muestra de la salvación. No, no, no. La redención es un pago efectivo. Es haber sido librado efectivamente de algo. Dice el apóstol Pablo en el libro que escribe a los Romanos en el capítulo 6, pero ahora habiendo sido liberados, ¿liberados de qué? Del pecado, y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué debemos adorar? Porque Dios, al redimirnos, busca y espera de nosotros la adoración. Porque Dios, al redimirnos, espera y busca la adoración de los santos. La adoración es una experiencia, es una expectativa de aquellos a quienes Dios ha apartado para sí mismos. Es decir, lo que se espera de una persona que ha sido redimida, de una persona que ha sido alcanzada para la gloria del Señor, es adoración. Así que podríamos decir que nos encontramos en una doble gracia en estas afirmaciones del salmista, porque la vida perdonada es una razón para alabar al Señor, pero la salvación de nuestras almas, de descender a los abismos oscuros de la condenación, es una poderosa razón para vivir en agradecimiento y adoración constante hasta el final. Piensen esto, hermano. Piensen que usted tiene una deuda con una persona o una entidad. Y resulta que esa deuda que usted tiene requiere de un compromiso suyo para pagarla. Pero lastimosamente usted falla al compromiso. Usted falló al compromiso de pagar esa deuda. ¿Sabe qué es la redención y la salvación efectiva para los creyentes? No solamente que se le perdone por haber fallado al compromiso de pagarla, sino que se le perdone toda la deuda. De esa manera el Señor nos muestra y el salmista nos muestra cuál es la gran obra del Señor. El Señor ha perdonado nuestra deuda. No solamente ha perdonado que somos insuficientes para pagar el compromiso que teníamos, sino que Él ha perdonado toda nuestra deuda en Cristo Jesús. Nuestra adoración responde entonces a este enorme pago que se ha hecho por nuestras almas. Hemos sido salvados, hermanos. Hemos sido salvados por la gracia del Señor. Él ha pagado la deuda. Y nuestros corazones deben responder en adoración a este hecho. Menciona A.W. Pink: la adoración es la adoración de un pueblo redimido, ocupado de Dios mismo. Si fuimos apartados por Dios, ha sido para comprometernos a la adoración a Dios. Y no solamente con una parte de nuestras vidas, porque no solamente perdonó haber fallado a un compromiso, el Señor pagó la deuda. Así que no es solamente una parte de nuestras vidas la que debe estar comprometida con la adoración, sino toda nuestra vida. Esta es la respuesta recíproca y justa que se espera de aquel que ha sido salvado por la gracia del Señor, que ahora responda en adoración. Y el salmista sabe que esta adoración debe lucir también en un sentido o de alguna manera como una expresión externa. Sí, hermanos, la adoración es en espíritu y en verdad. Por supuesto, estos adoradores son los que el Señor busca que le adoren. Pero también requiere de una actitud externa, de una manifestación externa. Dice el salmista: cantad sus santos. Cante. Sí, es una forma de adorar. Es una manera de adorar. Yo no sé si usted se ha percatado de los niños en medio de la adoración. Yo no sé si usted los ha visto. Ellos cantan honesta y puramente. Sí, nuestros hijos necesitan ser salvos. Sí, lo creemos. Gloria a Dios por el Señor, que ha determinado quiénes han de ser salvos.
Pero cuando vemos a nuestros hijos cerrar los ojos y cantar al Señor, deberíamos ser contristados, porque muchas veces esa no es nuestra actitud en la adoración. Por supuesto que usted dirá, pero es una actitud externa. Sí, sí. Haga que eso venga de lo más profundo de su corazón. Haga que eso venga de lo más profundo de su corazón. Y yo le aseguro que usted se asombrará de lo grande y glorioso que es adorar al Señor de esta manera. La adoración es una expresión pública de la redención. La adoración es una expresión pública de la redención de nuestros corazones y se convierte en una característica distintiva. Se convierte en una característica de aquellos que han sido apartados para servir y adorar a Dios. El salmista nos invita de alguna manera a los coros celestiales. Bienvenido, hermano. Usted hace parte de ese coro de los santos al que ha sido invitado a adorar al Señor. Él nos invita de alguna manera para levantar cánticos. Y como lo decía ahora nuestro hermano al introducir las canciones, reflexione sobre lo que usted canta. Porque esa es la verdadera adoración. El entendimiento que tenemos sobre lo que cantamos, lo que proclamamos y la manera que adoramos al Señor con nuestras voces. Fuimos convocados por la sangre que derramó Jesús en la cruz para alzar nuestras voces y adorar al Señor. Canten al Señor todos sus santos, dice el salmista. Y no piense que él lo dijo, canten al Señor. No, mi hermano, la adoración llena el corazón de gratitud. Rebosa el corazón de los santos cuando cantan al Señor. Así que de alguna manera el salmista nos está diciendo que solo la voz de los santos es la verdadera adoración a Dios. Solo cuando los verdaderos redimidos por el Señor abren sus bocas y cantan al Señor sus alabanzas y proclaman su palabra por medio de los cánticos, sube al Señor como un olor fragante y el Señor se agrada y se goza de nuestra adoración. La voz de los santos es la verdadera adoración que se eleva al cielo y la verdadera adoración que agrada al Señor. Dice otro hermano famoso que empieza por AW, pero esta vez A.W. Tozer. Dice, somos salvos para adorar a Dios. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado y todo lo que está haciendo ahora conduce a este único fin. Todo lo que Cristo hizo en el pasado y todo lo que hace con usted ahora conduce a este fin. Yo no sé cuál es su historia. Yo no conozco la historia de cada uno de ustedes. El Señor sí. Y por eso Él sabe que todo lo que Él está haciendo ahora con usted, pasando del sufrimiento al gozo, trayéndolo de la muerte espiritual a la vida ahora en Cristo, es una razón poderosa y suficiente para adorar al Señor. Dice el Salmo 100 en una paráfrasis que me pareció adecuada. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros podríamos ponernos en pie y gritar, ¡viva Dios! Eso es lo que nos llama el Señor. Esa es la forma en la que el Señor sabe que se goza en nuestra adoración. Sigue diciendo esa paráfrasis, adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Mi hermano, esta historia que le contaba ahora acerca de los hermanos en La Guajira que tienen que trasegar por 3 horas a pie o a veces al lomo de una mula o a veces en una moto en medio del desierto, que le aseguro que usted nunca jamás ha soportado un viaje tan movido como el que es ir hasta la Alta Guajira. Estos hermanos no solamente llegan al templo, son los primeros en llegar. Incluso nosotros que nos quedamos más cerca,
Llegamos después de ellos siempre, por alguna extraña razón. Pero su actitud, hermanos, su actitud es lo que hace la diferencia. En ellos hay gozo. Ellos están felices de llegar al templo. Cantan y no tienen instrumentos, no tienen un micrófono y alzan su voz para cantar aleluya, gloria sea al Señor. Esto es verdad cuando el corazón ha sido redimido. Cuando el alma del hombre ha sido transformada, esto se vuelve sencillo. Esta es la vida del creyente. Esto identifica a un creyente. Adorar al Señor es una actitud de nuestro corazón que nos identifica porque se manifiesta por medio de una actitud externa. Por supuesto, no solamente son los cantos, pero los cantos son parte de esa actitud externa. La adoración, hermanos, actúa como un extraño espejo, como una clase extraña y diferente de espejo. Un espejo donde el reflejo no es solo el rostro exterior, sino que es la manifestación interna de un corazón redimido. La adoración es como el reflejo en ese espejo, como cuando usted se mira en un espejo. Es una expresión pública de esa transformación que sucedió dentro. Es como si cada acto de adoración fuese una mirada profunda a lo más, ¿cómo llamarlo? A lo que pertenece a nuestras entrañas, porque han sido transformadas por el Señor. Esta mirada en este espejo nos muestra la redención. Así que hay otra razón más, porque el salmista no se queda ahí. Por supuesto, es una enorme razón para adorar al Señor el que seamos pueblos suyos, el que seamos contados dentro de su rebaño. Claro que sí, pero hay más razones, por lo menos dos más. ¿Cuál es la razón entonces por la que nuestros corazones arden en adoración? Porque el Señor ha cambiado nuestra condición, mostrando su favor, llamándonos a vivir en gratitud eterna. Y la razón de esto es porque Dios es bueno. La razón por la que el Señor ha hecho esto es porque Él es bueno. Los versos 5 al 9 de este salmo dicen: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda una vida. El llanto puede durar toda la noche. Y lo cantábamos hace un poco. Pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En cuanto a mí, en mi prosperidad, dije: jamás seré conmovido. Qué actitud que se parece a la de nosotros, ¿verdad? Jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Pero tú escondiste tu rostro y fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Hermanos, el salmista continúa en su acción de gracias al Señor y nos da otra poderosa razón para adorarle. Porque su ira es solo por un momento, dice el salmista, pero su favor es para toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esta es la forma en la que el salmista dice: Dios es bueno. Porque sí, todos sabemos que el sufrimiento y la angustia son parte de nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Solo dura un momento. Solo dura un momento. Todos somos conscientes de los grandes atributos de Dios, ¿verdad? Todos somos conscientes de que Dios es misericordioso, bueno, santo, santo, santo. Y esa santidad de Dios también nos recuerda que Dios es un Dios airado. Que hay una ira santa. Una ira que se levanta en contra del pecado. La ira de Dios es la más pura expresión del amor por la santidad. Sí,
La ira de Dios es la más pura expresión del amor por la santidad. Dios no está airado porque sí, como usted o como yo. No. Dios se aira porque Él ama, porque Él es 3 veces santo. Así que su santidad hace que Él esté airado contra el pecado. Es porque Dios ama apasionadamente estos atributos que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina o los contraría. Es esta la razón por la que Dios está airado, hermanos. Y si usted no lo ha leído, yo le recomiendo una buena lectura de un muy buen autor que es J.I. Packer, con un libro que se llama El conocimiento de Dios Santo. Es un excelente libro acerca de los atributos de Dios. Y él describe la ira de Dios de la siguiente manera. Dice, ¿cómo debe entenderse la ira de Dios? ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? De nuevo le extiendo la pregunta. ¿Podría un Dios que se siente placentero tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? ¿Sería un Dios que no reaccione negativamente al mal en el mundo moral perfecto? Seguramente la respuesta es no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. En palabras más sencillas, hermanos, es posible que haya un Dios perfecto moralmente como nuestro Dios, puro y santo como ninguno otro, que se complazca en lo malo. No, porque Dios ama lo bueno, porque Dios ama lo que es santo, porque Dios ama lo que es puro, porque en sí mismo Él es eso, es que está airado contra lo que es diferente a esto que Él es. Lo que sucede en el Salmo es que David recuerda su actitud reprobada y orgullosa frente a Dios. La manera en la que David nos enseña lo que la ira de Dios es contrastando lo que él hizo con lo que Dios hace. El rey David cayó en aquella advertencia que todos tenemos: no te olvides del Señor, escucha su voz, síguele. Pero no, nuestros corazones, como el del rey David, son sumamente rápidos para ser conducidos por la seducción y olvidar las palabras del Señor. Nuestros corazones fácilmente son seducidos por las cosas materiales, por las cosas de este mundo y llevados a olvidar la gracia del Señor. Así que casi como una advertencia debemos recordarnos, mis hermanos, que como seguramente lo hizo el rey David, la paga de tal actitud es encender la ira de Dios. Y la peor manera la experimentó el rey David. Y él lo manifiesta cuando dice, y yo creo que ninguno de nosotros quisiera escuchar estas palabras: tú escondiste tu rostro. Hermano, no se necesitan golpes, no se necesitan gritos. Basta con que Dios aparte su rostro de nosotros para que sintamos terror, para que nos sintamos conturbados, dice el rey David, para que sintamos una angustia como la que nunca hemos sentido. No hay nada que nos pueda causar más terror, más angustia que pensar que Dios ha escondido su rostro de nosotros. No hay nada más lamentable en medio de esta vida cristiana que nuestro orgullo nos haga pasar por tal experiencia. Pero para entender la misericordia de Dios, el salmista nos enfrenta a la ira de Dios y nos dice: pero su favor es para toda una vida. Y ahora busca el contraste por medio de esa misericordia. Sí, hermanos, muchos de nosotros tendríamos que levantar nuestras manos y decir: Señor, te hemos fallado. Hemos tomado nuestras propias decisiones.
Hemos decidido seguir nuestros propios consejos e ignorar tu palabra. Pero ¿sabe qué? El Señor muestra su amor. El Señor muestra su misericordia y su bondad y su santidad cuando dice, pero el favor del Señor dura para toda una vida. Así como podemos estar seguros de que Dios muestra su ira a causa de nuestro pecado, debemos estar completamente seguros de que Él muestra su amor al cambiar el amargo llanto de la noche por el dulce gozo de la mañana. Chicos, para los más pequeños, así como el sol inevitablemente se oculta en la noche, tras las nubes, en la mañana emerge nuevamente triunfante al amanecer, ¿verdad? Así como en la noche hay oscuridad y tinieblas, en la mañana hay luz y resplandece el sol y todo es evidente. Así que, hermanos, así como ese sol inevitablemente oculto durante la noche, oscura y difícil, emerge triunfante al amanecer, revelando en un nuevo día lleno de luz y de esperanza. De esa misma manera podemos estar seguros de que tras la oscuridad del pecado, la gracia divina se levanta. Sí, hermanos, tras la oscuridad del pecado, cuando el hombre viene a Cristo arrepentido, la gracia divina del Señor se levanta, transformando nuestro amargo llanto en dulce gozo. Esta es la obra de Cristo. Esto es lo que ha pasado en nuestros corazones, hermanos. Gloria sea al Señor, que ahora nuestros ojos brillan con la luz del Señor. Gloria a Dios, que aunque tenemos sufrimientos y angustias, Él es fiel y permanece aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de nuestra infidelidad. ¿Cuál es entonces la razón por la que deben arder en adoración nuestros corazones? Porque Dios es bueno con su pueblo. ¿Sabe qué? Dios es bueno con su pueblo porque en el fracaso extiende misericordia y en el sufrimiento nos da esperanza. Dios es bueno y debemos adorarle porque aún en el fracaso Él nos extiende su misericordia. Porque aún en la derrota Él nos da una esperanza. Pero el favor del Señor dura para siempre. El salmista lo dice, y no importa cuántas veces el Señor levante su ira, hermanos. Sí, esto suena difícil, pero sí, el Dios que nosotros tenemos no es el Dios de una segunda oportunidad, es el de las muchas oportunidades, hermano. Esto no es una licencia, y no me malinterpreten, esto no es una licencia para pecar. No lo es, porque un corazón que ha entendido en verdad la transformación del Señor se regocija en adorarle, se regocija en que Él sea agradado con nuestras obras. Pero sí, hermano, si usted está luchando hoy con algún pecado, si usted está luchando en medio de la angustia y del sufrimiento, tenga esperanza, hermanos, tenga esperanza, porque el Señor muestra su favor y porque la noche solamente dura un momento, pero la mañana vendrá con el gozo del Señor para siempre. Así que persevere y tenga esperanza, fortalezcas en el poder de su fuerza, porque el Señor es fiel, porque el Señor es bueno. Esto debe ser de profundo ánimo y aliento para quienes luchamos día a día con la debilidad, hermanos, con la debilidad de nuestros corazones. ¿Sabe qué? Usted recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Aunque muchos somos el hijo que se quedó, ese extraño fariseo que estaba esperando recibir algo de su padre por sus buenas obras. Realmente lo que somos es hijos pródigos. El Señor es como ese padre que ve a lo lejos a su hijo, que se gastó su herencia, que lo ve llegar maltrecho, que incluso lo escucha decir, no soy digno de ti. Pero la respuesta del Señor es, maten al becerro más gordo, tráiganle una capa, pónganle un anillo, hagamos una fiesta, gocémonos, porque el que estaba perdido apareció, porque el que estaba muerto ahora está vivo. Esa es una enorme razón para adorar al Señor, porque usted y yo, hermanos,
en nuestras diferentes circunstancias, sea cual sea la circunstancia que usted haya pasado, llegamos como el hijo pródigo. Después de haber deshonrado, ofendido y maltratado a nuestro buen Dios, pero Él nos recibe con los brazos abiertos como ese padre que anhela abrazar a su hijo. Cuánta gloria hay en la bondad de nuestro buen Dios. Pero también debe ser, hermanos, además de alentador y animador, debe ser una profunda seguridad para nuestras almas. Si usted ha sido apartado para el Señor, déjeme decirle, ninguno de los que ha sido entregado al Señor se perderá. Ninguno, no hay uno solo que se perderá. El Señor lo ha dicho. Si usted lee el Evangelio de Juan, usted va a encontrar esa manifestación hermosa del Señor. Todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Gloria a Dios, hermano. Si usted está aquí y si usted lucha también con el pecado, como yo lucho, como todos nosotros luchamos con el pecado, tranquilo, hermano, confíe en el Señor, ninguno se perderá. Dice un ministro inglés del siglo XVII de nombre Edward Marbury, y présteme atención a lo que le voy a leer porque puede parecer confuso, pero en realidad tiene mucho sentido. Si un alma condenada fuera admitida a gozar de los placeres de la vida eterna sin el favor de Dios, esto es una hipótesis, esto no es una realidad. Por eso él dice, si un alma condenada fuera admitida a gozar de los placeres de la vida eterna sin el favor de Dios, el cielo sería un infierno para él. No es el lugar horroroso y tenebroso de sufrimiento lo que hace desgraciada al alma en el infierno, sino el desagrado de Dios. Y si un alma elegida fuera echada allí en el infierno y retuviera el favor de Dios, el infierno sería un cielo para él. Y su gozo no podría quitárselo todos los demonios del infierno. La noche para él sería transformada en un día. Hermano, estamos seguros en el Señor, porque Él es bueno, porque ninguno se ha perdido, porque aunque esto parezca terrible, porque este mundo está desordenado, esta sociedad es terrible, sí, hermanos, pero para nosotros con el Señor es como un cielo, porque nada puede cambiar ese gozo, porque sí, hay momentos difíciles, pero el gozo del Señor es para siempre. Porque su favor es para siempre. Así que alégrese, hermano, conmigo. Porque vamos a tener que seguir trasegando en este mundo. Va a tener que seguir siendo difícil. Va a haber angustias. Pero el gozo del Señor no va a cambiar. Porque Él no cambia. Porque Él sigue siendo bueno. Porque siempre lo será. Porque Él sigue transformando los corazones de los hombres. Y porque aún sigue haciendo su obra en nosotros. ¿Por qué debemos adorar a Dios, al Dios de la Biblia, más allá de las cosas terrenales, más allá de la belleza, el poder o la prosperidad, como decía David Foster Wallace? Porque Dios es bueno con su pueblo. Es bueno porque nuestro fracaso extiende misericordia, porque en el sufrimiento nos sostiene con esperanza. Pero hay una razón aún mayor. Y uno diría, ¿pero más, David? Sí, hay más aún en el Señor. Y estas son solo algunas de las razones. ¿Cuál es la razón por la que arden nuestros corazones en adoración? Hermanos, Él nos ha concedido una vida, una nueva vida, como el escenario para glorificar su nombre. Y la transformación de nuestra condición nos recuerda que el Señor lo ha hecho para glorificarle para siempre. Dicen los versos 8 al 12. A ti, oh Señor, clamé, y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Y escúcheme bien, tal vez esto usted lo había escuchado muchas veces. Tal vez incluso usted hasta ha cantado la canción viejita que para algunos de nosotros sigue estando en nuestro corazón, acerca del lamento y de la danza y del gozo, ¿verdad? Pero escuche cómo lo dice el rey David, porque es una declaración maravillosa.
Tú has cambiado mi lamento en danza. ¿Sí? Sí, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido con alegría. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. David, como todos nosotros, pasa por un momento de profunda debilidad. Se cree que este salmo fue escrito a razón de aquella actitud de David respecto del censo. Un censo que él decidió hacer para ver cuál era el poderío militar que él tenía, pero que el Señor le dijo, no lo hagas. Pero David tercamente decidió hacerlo. Cuando viene esta actitud de David, entonces es castigado él y todo el pueblo con una terrible enfermedad. Así que se cree que este salmo es la respuesta del rey David a ese momento terrible de angustia que vivió por causa de su desobediencia y su orgullo, por causa de su arrogancia. Él es llevado entonces a adorar al Señor, a levantar un altar para adorar al Señor, y luego él compromete ese lugar, ese campo, ese lugar donde se levantó ese altar para que se construyera el templo del Señor. David, hermanos, como nos sucede a muchos de nosotros, en los buenos momentos, porque es en estos momentos, en los buenos momentos, se olvidó del Señor. ¿Usted se ha dado cuenta? Yo no sé si solamente me pasa a mí o a los conocidos. Cuando todo está bien es fácil olvidarse del Señor, ¿verdad? Porque cuando todo está mal, ¿quién es el primero que escucha nuestro lamento? Dios mismo. Y no está mal. Pero hermano, les recuerdo también que el gozo proviene del Señor. Así que cuando las cosas son buenas, ¿a quién deberíamos adorar? A Dios. David, como todos nosotros, entonces en ese buen momento se olvidó de Dios. Él tenía poderío militar, él sabía que lo tenía. Pero se olvidó de Dios, se olvidó de escuchar esa voz de Dios que por medio del profeta no lo hagas. Pero él decidió hacerlo. Y pensó que el significado de su vida se hallaba en las cosas materiales que él tenía. Él y su corazón orgulloso, seducido por esa aparente prosperidad. Una aparente prosperidad que él mismo creía que era por su propia mano, que la había logrado por sí mismo. Como todos nosotros creemos que todo lo que tenemos es porque trabajamos duro. Tal actitud fue una ofensa para Dios. Y tal fue la ofensa que el Señor parece haber retirado su rostro. Y David se siente preocupado. Entonces David se presenta en su clamor y cuestiona a Dios. Al sentirse conturbado y profundamente cerca de la muerte, porque David sabía que cuando Dios retiraba su rostro de él y cuando él tenía que batallar solo, iba a perder, iba a morir. Así que él se siente conturbado y cuestiona a Dios, y su clamor es: ¿cómo puedo cumplir mi propósito si muero? ¿Cuál es el fin principal entonces de estos santos hombres si desaparecen de este mundo? El Señor ha concedido a este rey ser librado de la muerte y de la burla de sus enemigos, empieza diciendo el Salmo. Lo ha librado de descender al Seol, de ir a la tumba. Y como el catecismo le respondería al rey David, si hubiera sido en ese momento el catecismo escrito, le daría la razón de nuestras vidas. ¿Cuál es la principal razón del hombre, de la vida del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, deleitarse en Él. Este cuestionamiento que el salmista plantea de que qué provecho hay en la sangre del rey si desciende al sepulcro, o acaso es posible que te alabe el polvo o que anuncie tu fidelidad, no tiene otra razón que mostrarnos cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Tenemos esta vida para qué? ¿Para qué tenemos esta nueva vida que nos ha dado el Señor? Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor. Para que mi alma te dé las gracias para siempre. Hermanos, debemos tener cuidado de ser seducidos por la prosperidad,
porque obra en nuestros corazones para llevarnos a olvidar el propósito de nuestra vida. Puede hacer que nuestros ojos se pongan sobre la adulación, sobre la riqueza, sobre la belleza o el poder. Y esto terminará comiéndonos vivos. Pero tenemos entonces esta tarea de glorificar al Señor. Tenemos todos esta tarea, porque nos ha dado a todos una nueva vida. Esta tarea de glorificar al Señor es una tarea para usted y para mí, para todos nosotros, y debemos gozarnos en ella. Pero ¿qué es glorificar entonces al Señor? ¿O cómo podríamos entender qué es glorificar al Señor? Dice el versículo 8, a ti, Señor, he clamado, al Señor he suplicado. Glorificar a Dios comienza, ¿saben dónde, hermano? Con el reconocimiento de nuestra dependencia de Él y nuestra debilidad. De esta manera glorificamos al Señor. ¿Sabe que usted a veces está pensando en hacer grandes cosas? No sé, en los dones que Dios le ha dado. Y usted piensa, yo voy a hacer un video para glorificar al Señor. No sé, hay tantas cosas que pasan por la mente. Hermano, ¿sabe cuál es la primera manera en la que usted debería pensar en glorificar al Señor? Ríndase. Ríndase. Reconozca que usted no es suficiente. Reconozca que Él lo es todo. Clame al Señor. Ruéguele a Él y descanse en Él. Porque de esta manera reconocemos nuestra debilidad y su fortaleza. De esta manera nos reconocemos a nosotros como hombres y a Él como Dios. Lo primero que el salmista hace es mostrarnos que la manera de glorificarle es buscarlo en oración, suplicar su ayuda, reconocer que Él es nuestra fuente de auxilio y salvación. Glorificar al Señor también es entender que reflejamos su gloria cuando expresamos acción de gracias por las obras que Él ha hecho. También es reconocer que hemos sido transformados en Él y que estamos siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo, el primogénito de todos. Hermanos, reconocemos y debemos reconocer cómo Él cambia nuestro lamento en gozo y nos llena de gratitud. Y esto es glorificar al Señor, reconocer que Él lo ha hecho. Esto no es algo temporal. Es un proceso continuo y eterno. Reconocer su grandeza y expresar gratitud por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas no es algo temporal, es eterno. ¿Sabe qué haremos el día que lo veamos? Darle alabanza y gloria a nuestro buen Dios. Esta será nuestra mayor tarea. No nos ocuparemos en hacer grandes cosas. Nos ocuparemos de hacer la mayor. Alabar el nombre de nuestro buen Dios y exaltarlo para siempre. Pero entonces, ¿cómo hemos de hacerlo? Y las palabras de Jesús a sus discípulos deben resonar en nuestros corazones, hermanos. Conjugando un poco con este reconocer que somos débiles y que Él es nuestra fortaleza, también está el hecho de morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nosotros mismos. El Señor lo enseña por medio de esa semilla que cae a la tierra, ¿verdad? Si la semilla que cae a la tierra no muere, no da fruto. Pero cuando la semilla cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. Y dice, y si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. Así que necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos reconocer la grandeza de Dios y en esto glorificamos a Dios porque Él hace que nosotros demos mucho fruto. Qué oración tan útil la del salmista. Oh Señor, a ti clamo. Oh Señor, a ti suplico, ruego a ti, Señor. Y esta debería ser nuestra oración constante, ¿verdad? A veces llegamos al Señor pidiendo cosas extrañas.
cuando deberíamos venir a Él suplicando y reconociendo que Él es Dios y que su gran favor dura para siempre. Deberíamos venir al Señor en oración y súplica, reconociendo y entendiendo que Él es el Señor de nuestras vidas y que si no está Él, es imposible llevar nuestras vidas. Este debería ser una constante en nuestra oración, el reconocimiento de nuestra debilidad y de la grandeza del Señor. Sí, necesitamos reconocer, tú has cambiado mi lamento en danza, tú has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. ¿Sabe cómo se dio eso, mi querido hermano? ¿Sabe cómo esa transformación se dio en usted y en mí? Por medio de la muerte de un inocente. Solo en Cristo la transformación de nuestras vidas puede darse. Solo en Cristo un corazón duro como la piedra puede transformarse en un corazón blando como la carne. Solo en Cristo, hermanos, puede darse de manera no parcial, sino definitiva, que pasemos de la muerte a la vida. Solo el sacrificio de Cristo, único y suficiente, provee la fe necesaria para que creamos en el Evangelio y nuestros corazones sean tocados y transformados de la muerte a la vida. Solo Cristo puede traernos de la oscuridad de las tinieblas a la claridad y la luz admirable. Solo Cristo puede traernos del llanto al gozo. Solo Cristo, solo Él puede traernos de la esclavitud a la libertad. Solo Él puede traernos del engaño, del error a la verdad. Cristo mismo es en quien podemos estar seguros. Los que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo suyo. Los que no teníamos promesas, ahora tenemos una promesa fiel y firme que se ha cumplido. Y esperamos y aguardamos con paciencia su regreso para vivir junto a Él eternamente. Los que no teníamos ley, ahora tenemos ley. Los que en otro tiempo no teníamos propósito, ahora podemos levantarnos y decir: gloria sea a ti, Señor, porque estamos en esta nueva vida para tu gloria. Los que no teníamos propósito, ahora vivimos para Él. Permítame solo concluir con algunas cosas a recordar. Reconozcamos, hermanos, nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. La adoración no es solo una expresión pasajera. La adoración es la expresión de nuestra identidad. Nos gozamos porque estamos en Cristo. Adoramos como el pueblo redimido y santificado del Señor. Hermanos, cultivemos esa confianza y esa seguridad. Cultivemos esa profunda confianza en la bondad de Dios. En momentos difíciles, recordemos que Dios cambia del llanto al gozo. Confiemos en su naturaleza bondadosa, incluso más allá de las circunstancias. Cuando las circunstancias parecen no cambiar, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aprendamos a adorar a Dios más allá de las circunstancias. No limitemos nuestra adoración a la prosperidad o a la ausencia de problemas. Adoremos al Dios bueno independientemente de nuestras circunstancias. Pero si usted escucha por primera vez el Evangelio, si usted quizás aún siente que necesita profundizar más en este entendimiento de por qué adorar a Dios, déjeme recordarle que no es que esta nueva vida que tengamos en Cristo pueda ofrecerse por alguien más. Solamente en Él podemos hallar una nueva vida. Solamente Él trae una nueva vida. Solo Él puede ofrecer este propósito. No hay nada, ni en este mundo, ni lo habrá por las generaciones que vengan, alguien que pueda ofrecer una nueva vida. Solo Él. Así que glorificar su santo nombre todos los días de la vida es hallar gozo eterno. Permítame orar, hermanos, y que el Señor nos guíe y nos lleve en sus manos todo el tiempo, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas. Si usted está bien incluso,
permítame recordarle y animarlo a que su boca se llene de tal gozo que proclame la gloria del Señor.